ver, para que nos cuentes primero cómo te sientes de estar aquí en Guadalajara y de recibir este reconocimiento que te hace el premio Maguey por la trayectoria y por el activismo que has realizado en los últimos años. Bueno, en México siempre me siento muy bien, porque México siempre nos acoge con afecto, históricamente en México, para nosotros estar en familia. Y bueno, y en una actividad como el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, el festival más importante de cine de nuestra región, y yo creo que uno de los más importantes del mundo, que además venga desde el mundo de la academia, desde la misma universidad, en sus tareas de extensión universitaria de extender cultura, de aportar cultura, me parece realmente que es una oportunidad muy especial que he tenido. ¿Ya has estado en Guadalajara? Es la primera vez. La primera ¿Y lo vez. que has visto qué te pareció? Bueno, he visto poquito, llevo un día nada más y entonces, en fin, todavía tengo que ver mucho. Pero ayer vi los murales de Orozco, he visto esculturas en las calles lindísimas, vi un poco la universidad, participé en una de las actividades para el 8 de marzo. Y la comida que es deliciosa. Excelente. Cuéntanos cómo se vive la homosexualidad, el lesbianismo, la transexualidad en Cuba. ¿Cómo es frente a los otros países de Latinoamérica, como México, por ejemplo, como Chile o Argentina? A ver, Cuba como país colonizado por España, por supuesto recibió toda la carga de prejuicios y de estereotipos en contra de las mujeres, o sea, para la dominación y explotación de las mujeres, de otras personas por diferentes razones, y por supuesto la homofobia que ha caracterizado a los sistemas coloniales, y especialmente el sistema colonial español, que marcó a todo nuestro continente de una manera muy parecida. Entonces, pero bueno, Cuba, yo creo que en su lucha por la independencia marcó pautas importantes por la independencia del sistema colonial y después del sistema neocolonial estadounidense, marcó pautas importantes porque puso a las fuerzas de izquierda en contacto con el pensamiento más avanzado en muchas temáticas, incluyendo los temas del sufragismo, de las diferentes etapas de las luchas del feminismo, de las luchas por los derechos de las mujeres, de las luchas por la igualdad social. Y de todos modos, en el momento en que triunfa la revolución en 1959, todavía el mundo había avanzado muy poco en la identificación de los derechos de las personas LGBTI. Se conocía muy poco, e incluso las mismas ciencias contribuían a la estigmatización de estas personas y a su discriminación y exclusión social. Por tanto, yo pienso que de alguna manera todo el mundo esperaba de la Revolución Cubana que diera el salto cualitativo en todos los temas, pero realmente es como pedirle peras al olmo, porque los procesos de cambio son procesos, van llevando su tiempo, necesita de un grupo de factores que estén incidiendo en esos cambios, y todavía cuando triunfa la revolución reproduce estos elementos homofóbicos que había heredado la cultura, las leyes, de las ciencias, y no da el salto cualitativo en este tema. O sea que, aunque sea una revolución, no todos los temas son revolucionarios. Entonces, por eso es que Cuba se demora un poco en empezar a identificar qué elementos son los que tienen que cambiarse para garantizar los derechos plenos de las personas LGBTI. Por tanto, bueno, yo pienso que también el mismo desarrollo del pensamiento de las ciencias sociales y humanísticas han aportado informaciones importantes para poder cambiar la política con relación y el discurso con relación a cómo tratar los prejuicios que todavía existen sobre estos temas. Y bueno, el Centro Nacional de Educación Sexual, que yo soy su directora desde el año 2000, sí trato de ir introduciendo esta temática. La Federación de Mujeres Cubanas, organización de la sociedad civil que agrupa más de 4 millones de mujeres en Cuba, también intentó trabajar estas temáticas en momentos en que no fue recibida. Sin embargo, ya cuando nosotros comenzamos a trabajar, yo pienso con la epidemia del VIH, que cuando la epidemia empezó a impactar a la población, sobre todo masculina,
y sobre todo la homo-bisexual, realmente eso nos dio a nosotros la posibilidad de decir, hay que trabajar en políticas con estas poblaciones que al estar siendo excluidas, al estar siendo discriminadas en algunos espacios, esto contribuye a que no haya un trabajo claro, directo, para la prevención del VIH con estas poblaciones, que cambien sus conductas, porque además en Cuba la epidemia del VIH es por vía sexual principalmente. Por tanto, la protección, el sentido de responsabilidad de protegerse en sus relaciones sexuales para evitar infecciones por VIH u otro tipo de infección de transmisión sexual, pues hay que trabajar abiertamente en políticas claras con esta población para poderles dar estos elementos que le den mayor protección a su vida. Entonces, bueno, eso demoró comprenderse hasta que entonces empezamos a desarrollar distintas iniciativas, algunas instituciones, y nosotros ya en el 2007 fue que empezamos a desarrollar la celebración del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. Ya vamos para el 10º aniversario ahora de esa celebración, y eso es un tipo de actividad que ha ayudado mucho también a despertar interés en la población sobre las reflexiones y el diálogo en estos temas. Pero también se han hecho muchos otro tipo de iniciativas, a través de diferentes tipos de cursos, a través de los medios de comunicación, a través del trabajo sindical, a través del espacio legislativo, la Asamblea Nacional. O sea, hemos ido en el Partido Comunista, logramos un trabajo y una comprensión ya, un consenso que permitiera al Partido Comunista en sus 2 últimos congresos defender posiciones de respeto a los derechos por orientación sexual e identidad de género. O sea, se han dado pasos sólidos. En algunos lugares solamente se ha logrado la ley, en Cuba se ha logrado una política. Se ha ido logrando una política que poco a poco se está expresando en las leyes, en las nuevas modificaciones legislativas. Y vienen más porque faltan cosas por lograr. Es decir, hay una colega, Gloria Cariaga, de la UNAM, que me decía, Cuba ha avanzado mucho más en política que otros países, donde está más rezagada es a nivel legislativo. Pero es verdad que en Cuba la política que se sigue es desarrollar primero el ambiente político. Educar a la población en una temática de manera que cuando ya se lleva a la ley no haya prácticamente discusión, haya un consenso mayor. Eso es justamente lo que te iba a preguntar. Ahora, ¿qué tan responsable es el gobierno de implantar estas políticas? Porque de repente la sociedad también tiene una responsabilidad a veces mucho más grande, y es algo que solamente se logra con cambios de generación que tienen digamos que esta dinámica se vuelve un poco más abierta a nuevas formas de vida. Y entonces, por más políticas que haya, siempre hay crímenes de odio o esas expresiones de odio. En Cuba es muy raro que haya un crimen de odio homofóbico, muy raro que ocurra. Nosotros estamos en un observatorio permanente de estos temas y estamos en un diálogo permanente con la policía, con el Ministerio del Interior, damos cursos a la policía en distintas temáticas de la sexualidad, a veces centrado en los temas de la violencia de género, otras veces centrado en los temas de la homofobia y la transfobia, en distintas temáticas de las que trabajamos. Y hemos hecho un buen acopio con la policía. Al principio no era tan fácil, pero incluso nos piden asesoría en muchos temas, nosotros les damos recomendaciones, también les pedimos ayuda, y hay una reacción positiva. O sea, yo he percibido que el pueblo cubano es muy sensible a los temas de justicia social. Cuando comprendí mejor que llevando esto a un discurso de justicia social, la población lo entendería mejor, pude comprobarlo. O sea, llevarlo a ese análisis de lo que es el proyecto social de la Revolución Cubana, cómo estos temas no pueden seguir quedando rezagados. Y la población lo ha ido comprendiendo cada vez más. Queda una parte de la población que no participa en las cosas, que no se entera, que no lee lo que se publica, que no está al tanto, y otras que son de todas maneras muy recalcitrantes. Pero no hay violencia. Fíjate que todo en Cuba se resuelve mediante el diálogo. Los mecanismos no son de violencia. Claro. Entonces, la población LGBT de alguna manera goza de protección. Pero nosotros lo que aspiramos es que viva plenamente su orientación sexual y su identidad de género como lo podemos vivir las personas heterosexuales. Sí. Eso es lo que habla de justicia, eso es lo que habla de derechos, porque hay personas que dicen, bueno, lo que podemos permitir es que puedan tener una unión reconocida, pero matrimonio, ¿no? Yo, ¿cuál es el problema con el matrimonio? Si las parejas heterosexuales tenemos la oportunidad
de elegir entre una manera de convivir o la otra, tenemos el deber y la responsabilidad social de garantizar esas mismas oportunidades a las parejas del mismo género. Entonces, eso es lo que estamos defendiendo, la igualdad de oportunidades, como se logró en la lucha por los derechos de las mujeres, igualdad de oportunidades para las mujeres y para los hombres, igualdad de oportunidades para las parejas del mismo género y las parejas heterosexuales, igualdad de oportunidades para las personas transgénero. Eso es lo que estamos defendiendo, porque así es como yo visibilizo, así es como yo me imagino el socialismo. Así es como yo me imagino una sociedad justa, con todos los derechos conquistados. ¿Por qué crees que hay personas que les parece muy difícil entender esto? A mí y a ti nos parece muy fácil que todos tenemos que tener los mismos derechos, pero ¿por qué hay personas que creen que no? Porque desde pequeñitos eso es lo que les están diciendo, porque eso es lo que les ha enseñado en la institución familiar, que es tan fuerte, que es fundante de la psiquis humana, en la escuela, en los medios, en todos los espacios. Los chistes de mal gusto que se utilizan para descalificar a las personas LGBT, como también a las mujeres o a las mujeres ancianas. Entonces, realmente es algo que tenemos que lograr cambiar. Por eso es que nosotros apostamos por una estrategia educativa permanente. Nosotros trabajamos con una estrategia educativa y una estrategia comunicacional permanente a través de campañas que desarrollamos cada año y están dando resultados. Este modelo que utilizan primero generar estas políticas de inclusión y posteriormente la legislación, ¿crees que podría aplicar o se debería replicar en otros países latinoamericanos? A ver, para Cuba esto es una manera de trabajar, un estilo de trabajar en la política cubana, porque hay una continuidad de un proyecto social, hay una continuidad, hay una ideología revolucionaria que está en la búsqueda de este tipo de cosas, de ir visibilizando necesidades de cambio y además sobre la base de los resultados de investigaciones científicas, del aporte de organizaciones, de instituciones, de la participación de la población. O sea, Cuba tiene un sistema político muy peculiar, pero la ley cuando viene, digo, la ley no te garantiza nada. Tú tienes que garantizar en un ámbito mucho más amplio que la ley, en el sistema jurídico que es más amplio, que incluye también el componente educativo de la población. O sea, nuestro accionar es para un resultado más amplio, desde distintos lugares. La ley bienvenida, pero tú no puedes decir que quedarte tranquila cuando se logra la ley. O sea, yo creo que hay que agradecer y felicitar a los países que han logrado la ley, pero si al lograr la ley no has logrado que se cambie la situación social, no puedes quedarte tranquila, tienes que seguir trabajando para lograr que la sociedad cambie. Y siempre digo, el socialismo es un proceso de transformación cultural. Si tú no logras cambiar la cultura, tú vas a seguir reproduciendo las mismas esquemas y relaciones de dominación que generan desigualdad entre las personas. Por tanto, si estamos haciendo socialismo, tenemos que lograr cambiar la cultura homofóbica en una cultura de respeto y de paz. ¿Qué es lo que piensa Reeducación de todo el trabajo que realiza? Él está liderando todo esto en el partido, él está completamente de acuerdo y ha hablado sobre esto, no públicamente, sino en espacios de trabajo, y apoya y considera que se está trabajando con mucho rigor, con mucha seriedad, y que la sociedad cubana ha avanzado y que todavía hay que seguir cambiando la mentalidad de muchas personas, incluso dentro del partido, claro, dentro de nuestros espacios políticos. En Cuba hay mucho turismo, o bueno, por lo menos es lo que de repente llegamos a hacer, turismo sexual. No, turismo sexual no hay. Ni se promueve, al contrario, se persigue. No se acepta. El Estado cubano se confronta contra cualquier manifestación de turismo sexual. Hay leyes que penalizan fuertemente y hay acciones para evitar que esto ocurra. Por supuesto, no vivimos encerrados en una cajita de cristal. Llegan personas buscando servicio sexual. Llegan turistas buscando un servicio sexual que además no se reconoce. En Cuba no se reconoce la prostitución como trabajo, porque se considera una forma de explotación y de violación de los derechos de las personas. Por tanto, no se acepta. Y la prostituta, o sea, el hombre o la mujer que se prostituye no es penalizada, pero sí se penaliza a la persona que los explota, lo que llamamos el proxeneta. Y sobre todo la infancia es fuertemente protegida en este sentido.
y la penalidad para personas que abusan de niñas y niños realmente es más alta todavía. Lo que nosotros hemos, por ejemplo yo y el CNCEX y los grupos de instituciones que convocamos a trabajar en los temas de violencia de género, prostitución, trata de personas, turismo sexual, porque en el mundo existe el turismo sexual y vienen hacia los países pobres a buscar personas con necesidades económicas o con determinadas confusiones, creyendo, y además para engañarlas y creyendo que pueden cambiarles, haciéndoles creer que pueden cambiarles la vida para mejor. Entonces, en fin, como estas cosas sabemos que ocurren y también tenemos evidencia de personas que en Cuba son victimizadas por este tipo de situaciones, hay un trabajo educativo fuerte. Estamos trabajando con la Federación de Mujeres Cubanas, estamos trabajando con las escuelas para dar un discurso convincente, sobre todo a las personas más jóvenes que son más manipulables, para que sepan que cuando se convierten en mercancía sexual pierden derechos y se someten a los deseos y las exigencias de quien paga. Entonces es lo que estamos tratando de comunicar para que la escuela asuma un papel mucho más protagónico en transmitirle estos mensajes a las jóvenes generaciones. Además de que hemos estado también trabajando para que se creen mecanismos migratorios más protectores, en el sentido de darles más información a la persona cuando desea emigrar, cuando desea viajar, que la población tenga conocimiento. Mientras más conocimiento tiene la población, más libre es de tomar decisiones responsables, y eso es lo que estamos tratando de transmitir en los medios de comunicación, que no se use ese lenguaje trillado, moralista, porque eso no convence a nadie. Además no es un problema de moral, es un problema de protección a tus derechos humanos. Entonces hemos estado trabajando en unos simposios que hemos hecho cada cierto tiempo para ir encontrando nuestros propios mecanismos, irlos perfeccionando para dar una mayor información y protección a nuestra población en este sentido. O sea, nadie está exento de problemas. Y ahora, lo que Cuba jamás ha promovido el turismo sexual, al contrario, lo combate. Y una confrontación que se ha tenido, por ejemplo, con las agencias de viaje, que a veces ponen una mujer bonita. Siempre decimos, si tú pones una mujer bonita y además joven, estás promoviendo de alguna manera que las vengan a buscar como mercancía. Y estamos en contra de que utilicen esos tipos de símbolos que además lo que hacen es reproducir esas formas de explotación y dominación sobre las mujeres. Claro. Sobre el VIH-Sida, hace un momento me comentabas que digamos que la mayoría de los casos son por contagio sexual. Sí, UNOSIDA tiene muy bien todos los datos y tiene a Cuba como referente, claro, en las estrategias de atención a la problemática del VIH. Por ejemplo, Cuba fue el primer país reconocido por la Organización Mundial de la Salud en eliminar la transmisión vertical del VIH y de la sífilis congénita, es decir, verticales de madre a hijo. El primer país que lo logró, y fue una experiencia muy positiva en el sistema de Naciones Unidas, porque a partir de que Cuba lo logró, entonces otros países se anotaron en el proceso de control muy riguroso que se hace por parte de los organismos internacionales para ir monitoreando y verificar que el país ya se le puede dar el certificado. O sea, fue el primer país en recibir el certificado de la Organización Mundial de la Salud por haber eliminado la sífilis congénita y el VIH por transmisión vertical de madre a hijo. ¿Políticas públicas para Sí, muy fuerte, desde que apareció la primera información sobre el VIH en los 80. Fidel mandó especialistas cubanos a París a buscar información, ya que a Estados Unidos no podía mandarlo por el bloqueo económico, financiero y comercial que nos impuso el gobierno de los Estados Unidos. Y entonces mandó profesionales nuestros a París, buscaron las pruebas y empezaron a hacerse las pruebas en el país. Al principio salieron sobre todo la epidemia en las parejas heterosexuales, pero después empezó a clarificarse que predominaba en la población masculina y especialmente en la población homobisexual masculina. Y entonces eso hizo que se empezara a hacer un trabajo mucho más riguroso, y también nosotros aprovechamos para visibilizar la necesidad de hacer políticas explícitas hacia la población LGBTI, que estaba muy desprotegida de información directa de acuerdo a sus características, a su modo de vivir, su sexualidad, sus relaciones. Necesitaban una atención mucho más personalizada. Y se logró
avanzar en este sentido y después, en sentido más amplio, desmarcándose el VIH en la vida cotidiana, las personas de la población LGBTI, bueno, trabajos y proyectos muy importantes que se siguen desarrollando para la prevención, para prepararles para la prevención. Dentro de este grupo vulnerable que es el grupo LGBTI, hay uno que es todavía más vulnerable, me parece, que es el grupo de los transexuales. Sí, exactamente, a nosotros también nos pasa. Es una de las poblaciones vulnerabilizadas. Cuéntanos el trabajo que has hecho con las personas transgénero. Bueno, justamente mi doctorado lo hice con las personas transexuales, específicamente me centré en la figura de las personas transexuales no en las personas transgénero en general, porque quise llamar la atención sobre este término creado por la medicina con un sentido muy manipulador y patologizador, justamente para desarticularlo y llamar a otro discurso desde el ya establecido. Por eso me quise centrar en ese discurso establecido desde la medicina. Entonces, en fin, creo que hemos avanzado mucho en el trabajo con la población trans en sentido general. Hemos creado activistas trans en todo el país, en todas las provincias. Hay una red de personas trans, tienen un proyecto independiente con Naciones Unidas que se llama Proyecto Trans Cuba. Ya se han formado muchas como activistas, participan ya gracias a su formación con más conocimiento, con más capacidad en los distintos espacios de diálogo, en la ILGA LAC y otros espacios que se desarrollan en la región, en otros lugares del mundo. Ya tienen muchas iniciativas porque ya están más empoderadas. Hay incluso una persona trans que fue postulada por la población para ser concejal. Ya lleva 4 años de concejal o más, concejal en el municipio de Calvarien, en la provincia de Villa Clara, en el centro de la isla. Adela. ¿Es como la alcalde? Adela es como la alcalde, no, es una concejal. Pero es integrante de la Asamblea Municipal del Poder Popular, o sea, del Parlamento Municipal, por decirlo de alguna manera, de la dirección del gobierno, del gobierno municipal. Y es integrante del gobierno municipal, porque las concejalas todos forman parte del gobierno municipal. Claro. Y se lo ganó el pueblo, un pueblo de pescadores y campesinos. La postuló porque era muy buena dirigente de una organización de la sociedad civil que son los comités de defensa de la revolución. Lleva muchos años, era muy buena, tenía mucho prestigio, era postular, porque el pueblo es el que postula en Cuba. Y no el partido, ni hay campañas electorales. El pueblo postula a las personas, da sus argumentos, queda en la candidatura y se lleva a votación. Y ganó, ya por 2 veces ha ganado la candidatura. Excelente. Entonces, eso habla de que se puede vivir como transexual. Eso habla de que el pueblo de Cuba, cuando encuentra en una persona capacidad para representar sus intereses y sus necesidades, no le importa que la persona sea transexual y es transgénero en sentido general. No le importa. Y es un ejemplo muy bueno de todo esto, una persona muy humilde, trabaja en un hospital como personal paramédico. Y entonces hay mucha gente que tú ya vas a ver, que están, muchas personas trans que ya están participando. Hay una parte importante de la población trans que se prostituye, porque realmente en mi estudio salen las dificultades que tienen para la inserción laboral, las dificultades que tienen en la familia, todos los procesos de desintegración social que ellas viven en los diferentes ámbitos de la sociedad. Porque allá se les hace todos los tratamientos de feminización y masculinización y de transformación de su cuerpo de manera gratuita, porque el sistema de salud cubano es gratis. Entonces, en ese sentido no se quejan porque se sienten bien atendidas, pero todavía sí identifican que, por ejemplo, en la escuela vivieron procesos de bullying, en el trabajo todavía nosotros tenemos un servicio jurídico a la población y hay mucho apoyo a las personas trans cuando tienen dificultades para la inserción laboral. Ahora recientemente en septiembre les dimos un taller de cooperativismo para que empiecen a explorar dentro del mundo del cooperativismo otras opciones de trabajo y no se sientan a
porque solamente la opción de la prostitución es la que les garantiza tener un cierto nivel de vida. Y hay varias que se anotaron, que están trabajando, que están asesorando con investigadores del Centro de Estudio de la Economía Cubana, expertos en cooperativismo, y realmente están muy entusiasmadas. Esta va a ser una buena experiencia. La idea yo la tomé de una experiencia en Buenos Aires que desarrolló Luana Berkin, la activista trans argentina maravillosa, muy amiga nuestra, que ya falleció y la extrañamos mucho, y en honor a ella incluso la cooperativa se va a llamar Luana Berkin. Yo creo que sí, que hemos avanzado mucho, pero todavía tenemos que lograr otras metas entre los ámbitos en los que todavía esto no se ha logrado cambiar. Ahora estos 2 años, 2017-2018, vamos a dedicar la jornada contra la homofobia y la transfobia a los espacios escolares. Ya se lo dedicamos a la familia, a los espacios laborales, ahora a los espacios escolares. El Ministerio de Educación está en una excelente sintonía con nosotros, preparando las condiciones vamos a meternos más a nivel de escuelas formadoras de maestros y maestras, o sea, escuelas normalistas. Vamos a meterle mucho más impulso a la preparación del personal educativo de la escuela, que es quien realmente transmite esta cultura. Sí, pues hay mucho trabajo por hacer sin duda, y yo digo que eres una revolucionaria entre revolucionarios.